Buenas tardes, mi nombre es Pedro Quintero, como aparece en el número de mi cédula, la cual coloco ahí enfrente de la cámara y vamos a iniciar el, el video del el primer punto del trabajo de física. Unidad 2, dinámica y energía. Pertenezco al grupo 10413-510. Entonces, empezamos en la primera, nos pide que debemos cambiar el row por la sumatoria de mi número de cédula. El número de cédula mío es 80 414 829 y ese número me da 36. Entonces, en el primer punto nos dicen que ingresar al aplicativo y nos dice seleccionar mismo tamaño y misma ubicación en la cuerda. Entonces, vamos al aplicativo, que lo tengo aquí. Entonces, aquí lo tengo en fuerza. Entonces aquí escogí una persona del mismo tamaño y el mismo peso. Entonces escogí una persona del mismo tamaño y mismo peso y los coloqué en la misma posición. En este caso lo coloqué en esta posición y este lo coloqué en esta posición. Nos damos cuenta que las fuerzas de izquierda son iguales, 50 newton, 50 newton, damos inicio y ahí nos damos cuenta que no hay movimiento. Por lo tanto, el movimiento o la sumatoria de fuerzas daría cero. En el segundo punto, entonces nos dice que mismo tamaño, diferente ubicación en las cuerdas. Entonces yo coloqué mismo tamaño, dos personas, y dos junticas acá y dos diferentes acá. Entonces me fui yo, reiniciar, coloqué dos personas acá y coloqué aquí dos personas en diferente. Esta estaba acá, esta estaba acá. Son las mismas personas, pero están en diferentes puntos. Entonces, al darle inicio, nos damos cuenta que igual la fuerza de la derecha es de 100 newtons, la fuerza de la izquierda es de 100 newtons, por lo tanto, la sumatoria, como este es negativo, este es positivo, la sumatoria da 0. En el siguiente, entonces, dice que no se produce movimiento hacia ninguno de los lados porque la fuerza es 0. Entonces, la fuerza es igual a menos 100 newtons más 100 newtons igual a 0. El siguiente ejercicio nos dice que diferente tamaño, misma ubicación en la cuerda. Entonces coloqué dos pequeños a la izquierda y dos grandes a la derecha. Entonces acá a la izquierda dejé los pequeños, aquí coloqué las dos personas grandes. ¿En qué posición utilicé? Sí, efectivo, los dejé. Diferente tamaño, misma ubicación. Entonces, digamos lo que yo deduzco es que si se seleccionan dos personas pequeñas a la izquierda y dos grandes a la derecha, se ubican en posiciones iguales, se presume que las personas más grandes ejercen más fuerza y crean un movimiento a la derecha, por lo que su masa es mucho mayor. Entonces, le dimos inicio y efectivamente empieza a haber movimiento, que hay un movimiento de 250 newton hacia la derecha y un movimiento a la izquierda de solo 100 newton, lo que da una fuerza a la derecha de 150 newton. Entonces, por lo tanto, hay desplazamiento. Entonces, aquí se produce movimiento del carrito a la derecha, entonces 100 newton más, menos 100 newton más 250 newton nos da 150 newton positivo. Entonces, acá diferente tamaño, diferente ubicación en la cuerda. Vuelvo a mi ejercicio, entonces reiniciar y colocamos diferente tamaño, diferente ubicación. Colocamos en puntos diferentes. Miramos que
no cambian, la fuerza hacia la izquierda son 100 newtons, hacia la derecha serían 250. La sumatoria nos daría 150 newtons con una fuerza hacia la derecha. Ahí vemos que la rapidez va aumentando y se va desplazando. Entonces, se presume que el movimiento va hacia la derecha, que es donde hay más fuerza. Correcto, si se hizo, se produce movimiento del carrito a la derecha. Y aquí tenemos el cálculo. En el siguiente ejercicio, entonces nos dicen que es de movimiento. Entonces, coloca la fuerza según el resultado de la ecuación F5 por ρ. Entonces, como ρ el mío es 36, entonces 5 por 36 daríamos 180. Entonces decimos que coloca la fuerza según el resultado de la ecuación, coloca la masa según lo indique y hace una predicción de la situación. Entonces en la primera nos da una masa de la caja de 50 kilos y una niña de 40 kilos. Entonces vamos a la aplicación. Entonces ya que seleccionamos movimiento, aquí como estaba acá, entonces reiniciamos. Entonces nos dice que vamos a colocar una caja y la niña. Entonces aquí ya está la caja y aquí está la niña. Colocamos los valores, la masa, la rapidez. Y nos dice que colocamos la fuerza que ya habíamos calculado, que para mí son 180 newton. Entonces paramos aquí y colocamos acá 180 newton. Ahí. Vemos que 180 newton es la fuerza aplicada de 40 kilogramos y 80 kilogramos. Y le vamos a dar. Entonces ahí se va desplazando. La rapidez es muy bajita, ¿cierto? Pero ahí se va desplazando hacia la derecha porque hay una fuerza de 180 newton hacia la derecha. Es decir, que esta sí la puede desplazar por la patineta. Entonces, a medida que va desplazando a la derecha, la velocidad aumenta un poco. Entonces, ¿qué sucede con la velocidad? Va aumentando. ¿Se cumplió la predicción? Sí, porque la rapidez fue variando a medida que avanza a la derecha. En la segunda nos dice que colocar una persona y una nevera, entonces se predice que con la fuerza de 180 newton es más difícil mover una masa de 280 kilogramos, que son las dos, por lo que el desplazamiento hacia la derecha va a ser más despacio. Entonces reiniciamos y ya en este caso vamos a colocar eso. La nevera, la masa, le metemos la rapidez y le aplicamos los 180 newtons. Ahí está. Entonces 180 newtons sobre un peso total de 280 kilogramos. Entonces vemos que ahí está, se le dificulta arrancar, va arrancando pero muy despacio, va aumentando pero es muy lento la rapidez. Ahí vemos que está aumentando de a poco, de a poco. Muy lento, entonces la rapidez va aumentando pero muy lentamente. Entonces sí se cumplió la predicción por lo que se desplaza a la derecha, pero su rapidez es muy lenta. Enseguida nos dice que, de acuerdo con resultados anteriores, realice una gráfica fuerza contra rapidez, escriba sus conclusiones. Entonces, pues la fuerza es la misma, 180 newton, ¿cierto? La rapidez, pues yo tomé varios valores de la rapidez dentro de los 180 newton, entonces hice una tabla. La fuerza es la misma, 180, y la velocidad, pues, perdón, la rapidez la fui aumentando 0, 2.8, 3.6, de acuerdo a cómo fue aumentando en el punto. Y salió que la rapidez sale como una línea constante que va aumentando hacia la derecha, ¿sí? No varía durante la fuerza. Entonces esta fue la gráfica que me dio.
Entonces, a medida que se desplaza, aumenta la velocidad y con la misma fuerza y masa, el aumento de velocidad es constante, digamos que es la conclusión que yo saco. En fricción, entonces, con la magnitud fuerza, el resultado de la ecuación sería fricción igual a 10 por 36, que es el número mío, me da 360. Entonces aquí dice que dejar la misma masa, que es la nevera, realiza una descripción de lo que sucede en el simulador. Entonces aquí eh, pasamos al simulador y le colocamos en fricción. Entonces acá reseteamos, colocamos la nevera y le decimos que la nevera vamos a aplicarle una fuerza de 360 newton, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocarle todos los valores y masa, rapidez y le colocamos 360 newton. Perdón, 360 newton, sí, correcto. Reseteamos acá. $360, entonces aquí ya nos está mostrando de que con esta carga de 200 kilogramos, pues no le he colocado la fricción, que aquí dice fricción, mucha. Entonces, fricción, mucha. Entonces aquí nos damos cuenta que con toda la fricción, 360 newton a 200 kilogramos nos da una fricción o una fuerza contraria de 360 newton, es decir, no se mueve la masa aplicándole esos newton. Vamos a darle play y efectivamente nos damos cuenta de que no hay desplazamiento. Entonces al no moverse la masa nos da una rapidez de 0. Ahora con la misma masa vamos a colocarle medio, una fricción media. Con una fricción media comienza a moverse la masa en sentido derecho pero muy despacio. Entonces la fricción es igual a la fuerza por lo que la masa no se mueve. Fuerza lo que permite movimiento de la masa. Entonces vamos a colocarle yo aquí lo bajé un poquitico por debajo de la mitad de media para que nos alcance a dar aquí una fuerza o una sumatoria de fuerza positiva de 14 newton y poder hacer ahí el cálculo. Entonces nos damos cuenta que hay una fuerza de 360 newton a la derecha, una de 346 que es el rozamiento a la izquierda, o sea, una fuerza contraria, entonces la sumatoria nos da 14 newton. Entonces él va a comenzar a desplazarse, pero en una forma muy despacio, muy despacio, muy despacio. Lo que nos dice que se crea una rapidez constante, no aumenta, ¿cierto? Y cuando no le colocamos nada de fricción, entonces acá reseteamos y no le colocamos nada de fricción. Vamos a resetear la misma carga, 360 newton. Me he equivocado, 360 newton. Ay, entonces nada de fricción, entonces le colocamos los valores. Nos damos cuenta que sin haberle dado el este ya nos está diciendo que toda la fuerza va hacia la derecha, así pese 200 kilogramos, pero como la fricción no hay nada, entonces va a ser mucho más rápido. Entonces vamos a darle play y efectivamente nos damos cuenta de que es mucho más rápido el desplazamiento de la carga al no haber una fuerza contraria. Entonces
porque no existe fricción, entonces nada de fricción. Entonces se puede decir que la fricción es una fuerza porque sí es una fuerza que se opone y es contraria al desplazamiento de la masa por una superficie. Ahora en aceleración nos dan la fórmula es de 15 por ρ sobre 2, entonces el número mío es 36, 15 por 36 sobre 2 me da 270. Entonces nos va a decir que coloque la fuerza según el resultado de la ecuación, listo. Seleccione cada una de las masas según las indicaciones, mida el tiempo con el temporizador y después realiza una descripción de lo que sucede en el simulador. Entonces yo lo que hice fue, primero coloqué la carga, entonces reseteamos acá, lo pasamos a aceleración, entonces subí la carga, acá, le colocamos los valores. La carga pesa 50 kilogramos y nos dice que colocarle una fuerza de 270 newton. Entonces yo aquí le coloqué, no me daba 270 sino 271. Entonces nos damos cuenta que la dejé con una fricción media. A esta carga de 50 kilogramos, 270 newton nos da 146 de sumatoria, es decir, que se va a desplazar hacia la derecha, y 125 newton, que nos da, digamos, de fuerza contraria a fuerza de rozamiento. Yo para este ejercicio utilicé el, el cronómetro de mi celular, entonces tan pronto le di aquí, entonces ahí comienza a contar y lo detuve tan pronto termina. Entonces, el resultado que me dio se fue en este 11.6 segundos y me dio una aceleración de 3.54 metros por segundo cuadrado. Esta aceleración la tomé de lo que sale aquí en esta pantallita. En el segundo ejercicio coloqué el reseteé, quité la carga, coloqué la persona, tomé todos los valores, le coloqué los 270 newton. Bien complicado colocar este numerito. Bueno, por ejemplo, dejar en 272. Y nos damos cuenta de que al ser un peso mayor, entonces la fricción va a ser mayor, 200 newton, es decir, que la fuerza, digamos, de desplazamiento solamente va a ser de 72 newton, por lo que se presume que va a ser mucho más lento y el tiempo va a ser superior. Entonces le damos aquí, vamos a mirar que el tiempo es mucho más lento. La aceleración es de 1.53. Y en este ejercicio me dio que, bueno, en el que yo he hecho la aceleración 1.51 y se demoró 27.38 segundos. En el tercer ejercicio yo tomé el baldecito con agua, no estaba el de basura que estaba en el ejercicio. El vasito, este vaso me daba 100 kilogramos, entonces si tengo una fuerza de 270 newton, lo que nos da una fricción de 250 newton, vamos a colocarlo, entonces quitemos esto, colocamos este,
nos damos cuenta que como tiene una masa mucho más grande, entonces eh, la fuerza de desplazamiento es mucho más pequeña, de 21 newton. O sea, esta sumatoria es de esto menos esto nos da 21. Entonces hay más rozamiento, ¿cierto? Él se tiene que esforzar más. Por ende, se va a demorar más y la aceleración debe ser mucho más bajita. Entonces, vamos a mirar una aceleración de casi 0,83 y este tiempo me dio a mí perdón, 48 segundos y una aceleración de 0,83 metros por segundo. Entonces la pregunta: ¿qué sucede con la aceleración cuando se tiene diferentes masas en el mismo valor de la fuerza? La aceleración aumenta si se disminuye la masa teniendo la misma fuerza. Entonces hasta ahí pues el punto 1 del ejercicio. Muchas gracias por todo.